La leona moribunda ya se había rendido, pero de repente oyó una voz familiar. El aire pesado del zoológico de Zarand lo envolvía todo, con un hedor amargo que se aferraba a la piel y los pulmones. Cada paso que daba Malik Qasim por los senderos polvorientos le pesaba más que el anterior, como si la tristeza del lugar estuviera arrastrando sus pies. Los recintos, que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora eran un reflejo desolador de lo que habían sido. Las jaulas oxidadas crujían con el viento, y dentro de ellas los animales apenas se movían, consumidos por el hambre y el abandono. Había venido para encontrarse con Khan, el tigre que durante su niñez había sido un símbolo de poder y vitalidad, un animal que despertaba asombro con su sola presencia. Pero lo que encontró fue una sombra, un ser que ya no se parecía en nada casi a la criatura que recordaba. Los ojos de Khan, antes brillantes y llenos de energía, ahora eran dos pozos vacíos. Su cuerpo, antaño ágil y musculoso, estaba tan delgado que Malik podía contar cada una de sus costillas. El dolor se apoderó de su pecho. Con cada mirada que le echaba al tigre, sentía cómo una parte de su propia esperanza se desmoronaba. ¿Cómo había llegado todo hasta este punto? Malik sacó su cámara y sin pensarlo mucho comenzó a tomar fotos. No era parte de su plan original. No había venido al... Se quedó un largo rato frente a la jaula, con la cámara en las manos, sin hacer nada más que observar. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No sabía lo que haría con esas fotos ni cómo contar esta historia, pero una cosa era segura. El mundo tenía que conocer la verdad. Malik no podía dejar de pensar en lo que había visto aquel día. Las imágenes de Khan, frágil y consumido por el abandono, se habían quedado grabadas en su mente, y al llegar a casa, sintió la necesidad de compartir lo que había presenciado. No esperaba demasiado cuando publicó las fotos en sus redes sociales, pero necesitaba que al menos sus amigos y conocidos supieran la verdad. Lo que no imaginó fue la respuesta masiva que desatarían esas imágenes. En cuestión de horas, el hashtag #rescatemos a Tigre Khan se propagó como fuego. Miles de personas lo compartían, comentando con indignación y tristeza ante la situación de los animales en el zoológico de Zarand. Lo que comenzó como una denuncia local, pronto llamó la atención de organizaciones internacionales, y los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Las imágenes de Khan, su mirada vacía y su cuerpo debilitado, se convirtieron en un símbolo de todo lo que estaba mal en ese zoológico. A medida que la indignación pública crecía, también lo hacían las promesas de ayuda. Las donaciones comenzaron a llegar de todas partes del mundo y se ofrecieron recursos para mejorar las condiciones de los animales. El director del zoológico no tuvo más remedio que salir a dar explicaciones y anunciar que se estaban tomando medidas urgentes. Sin embargo, Malik no se dejaba engañar por las promesas. Había visto de cerca el estado del zoológico y sabía que no sería suficiente con palabras vacías. Malik seguía visitando el zoológico todos los días. No podía evitarlo. A pesar de que la situación había ganado atención global, algo en su interior le decía que no debía confiarse. Llevaba comida siempre que podía, tratando de ayudar de alguna forma a los tigres y otros animales que seguían sufriendo en ese lugar. Los cuidadores, aunque agradecían su esfuerzo, mantenían la misma expresión de agotamiento y resignación. No había ilusiones entre ellos. Sabían que la solución, si llegaba, tardaría demasiado. Mientras caminaba por los pasillos del zoológico, Malik no podía dejar de pensar en el poder de las redes sociales. En un día, las fotos de Khan habían logrado lo que años de negligencia no habían podido.
poner el destino de esos animales bajo el foco internacional. Pero en el fondo de su mente, Malik temía que, aunque la campaña hubiera comenzado, podría llegar demasiado tarde para salvar a Khan y a los otros animales. Un día, mientras Malik hacía su habitual recorrido por el zoológico, notó algo diferente. Un camión grande, cargado de carne fresca, se había detenido en la entrada. Parecía que las donaciones y promesas de ayuda finalmente se estaban materializando. Por un instante, sintió un pequeño atisbo de esperanza. Tal vez aún había tiempo para salvar a Khan y a los demás animales. Pero a medida que avanzaba hacia el recinto del tigre, esa esperanza comenzó a desvanecerse. El ambiente en el zoológico seguía siendo extraño, silencioso. Los empleados que normalmente evitaban a Malik o se movían con lentitud, hoy se apresuraban con la cabeza gacha, como si intentaran no ser vistos. Malik sintió un nudo en el estómago. El instinto le decía que algo no estaba bien. Aceleró el paso, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho. Al llegar al recinto de Khan, su peor temor se hizo realidad. El tigre yacía inmóvil en un rincón, su cuerpo inerte bajo el sol. Malik se quedó congelado, incapaz de procesar lo que veía. Khan, aquel animal majestuoso que había sido el centro de su fascinación en la infancia, ya no estaba. Cayó de rodillas junto a la jaula, la tristeza apoderándose de él. Habían hecho tanto ruido en las redes, habían movilizado al mundo, pero la ayuda había llegado demasiado tarde. Khan había pasado sus últimos días esperando algo que nunca llegó a tiempo. Malik sintió un vacío en el pecho, una mezcla de frustración, tristeza y rabia. La noticia de la muerte de Khan se esparció por internet con la misma rapidez con la que lo hicieron las primeras imágenes. Las reacciones fueron de indignación absoluta. La gente clamaba por justicia, por respuestas. Pero en el corazón de Malik solo había un dolor profundo, personal. Para el mundo, Khan era un símbolo, una causa que habían apoyado desde la distancia. Pero para él, era más que eso. Khan había sido un compañero de su niñez, una conexión con una época en la que las cosas parecían más sencillas, más puras. El rugido digital continuó, pero Malik, allí en el zoológico, solo sentía el silencio abrumador que dejó la pérdida irremediable del tigre que tanto había significado para él. Con la muerte de Khan aún pesando sobre él, Malik comenzó a notar cómo el zoológico se sumía en una decadencia irreversible. Los días pasaban y la promesa de un cambio real parecía más lejana que nunca. Los administradores, en lugar de invertir las donaciones que habían recibido para mejorar las condiciones de los animales, optaron por otra vía más rápida y rentable. Comenzaron a venderlos. Malik sintió una mezcla de incredulidad y furia cuando se enteró de que los primeros en ser vendidos fueron los leopardos. Los enviaron a un zoológico privado que nadie conocía, un lugar del que poco se sabía, pero lo que sí quedaba claro era que aquellos animales no estarían mejor. La indignación se apoderaba de él cada vez que caminaba por el zoológico y veía más jaulas vacías. Espacios que alguna vez albergaron vida salvaje, ahora eran monumentos al fracaso. Donde antes había rugidos, saltos ágiles y miradas curiosas, ahora solo quedaba el eco del silencio. Malik sentía que con cada animal que desaparecía, una parte del zoológico también moría, y su promesa de recuperación se desvanecía junto con ellos. No podía dejar de preguntarse cómo había llegado todo a ese punto. Las promesas de rescate, de cambios estructurales y de un mejor futuro para los animales habían sido solo palabras vacías. Todo lo que la campaña mediática había logrado era atraer la atención temporal de los medios, pero
una vez más, la realidad se imponía. La corrupción en el zoológico estaba demasiado arraigada. Lo que al principio parecía un acto de desesperación por parte de la administración, ahora le parecía una estrategia deliberada. Vender a los animales no era solo una manera de sobrevivir económicamente, era una traición a todo lo que habían prometido. La furia de Malik creció hasta volverse insoportable. Sentía que lo habían utilizado, que las imágenes de Khan y la indignación mundial solo habían sido un espectáculo para distraer mientras seguían lucrándose con la vida de los animales. Todo el esfuerzo que él y otros habían puesto para salvar a esos seres se esfumaba frente a sus ojos. Malik apretaba los puños, sintiendo cómo la ira y la impotencia se entremezclaban en su pecho. El abandono y la codicia se habían infiltrado en cada rincón del zoológico, destruyendo lo que quedaba de esperanza. Y con cada jaula vacía, la desesperación aumentaba. Una noche oscura y silenciosa, Malik caminaba en sigilo hacia la entrada del zoológico, una gran bolsa de lona colgada de su hombro. El lugar parecía más desolado que nunca. Las jaulas vacías y el silencio pesado lo envolvían como un recordatorio constante de su fracaso con Khan. Pero esa noche no había espacio para la duda. Había llegado a una decisión firme. No podía permitir que la corrupción y el abandono destruyeran por completo la vida de los pocos animales que quedaban. Si el zoológico no iba ya a salvarlos, entonces él lo haría. Cada paso que daba lo conectaba más con el propósito que había nacido en su corazón desde que vio a Khan morir. En su mente, la imagen de aquel tigre majestuoso, reducido a una sombra de lo que alguna vez fue, lo impulsaba a seguir adelante. Había intentado confiar en las promesas de ayuda, en los rescates mediáticos, pero todo había sido en vano. La situación del zoológico de Zarand no era más que una farsa, una fachada para seguir vendiendo animales, mientras las vidas de los que permanecían allí se desmoronaban. Durante semanas, Malik había trabajado en un plan. Estableció contacto con un santuario de vida silvestre en India, un lugar donde los tigres y otros felinos podían vivir en libertad, lejos de la opresión y el sufrimiento. No era una tarea fácil, pero había logrado organizar todo para trasladar a los pocos felinos que aún sobrevivían en el zoológico. No podía salvar a todos los animales, pero estaba decidido a salvar a esos últimos felinos que aún tenían una oportunidad de vivir dignamente. Mientras avanzaba entre los recintos vacíos y las jaulas destartaladas, Malik sintió cómo su determinación crecía. Sabía que la misión era peligrosa y que actuar por su cuenta lo ponía en riesgo. Pero lo que lo impulsaba era mucho más fuerte que cualquier miedo. La muerte de Khan le había enseñado que no podía quedarse de brazos cruzados, esperando a que otros hicieran lo correcto. Ahora era él quien debía actuar. En la bolsa que llevaba colgada al hombro, guardaba suministros, herramientas y todo lo necesario para liberar a los animales y llevarlos a salvo. Pasó junto a los recintos que una vez habían albergado leopardos y guepardos. Todos esos animales habían sido vendidos, trasladados a destinos inciertos donde, seguramente, les aguardaba un destino igual de cruel. Pero no los felinos que quedaban, no mientras Malik pudiera evitarlo. Cada jaula vacía le recordaba la magnitud de la lucha, pero también fortalecía su convicción de que debía ser la voz de aquellos que no podían hablar por sí mismos. Él no había logrado salvar a Khan, pero no iba a fallar de nuevo. Cuando llegó al primer recinto, el corazón le latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Sacó las herramientas de la bolsa y comenzó a trabajar. Sabía que no había tiempo que perder. Cada momento que pasaba era un momento más en el que esos felinos seguían encerrados,
sufriendo en aquel lugar que una vez fue su prisión. A lo lejos se escuchaba el susurro del viento entre las jaulas vacías, como si incluso el mismo zoológico estuviera conteniendo la respiración, esperando lo inevitable. Malik no tenía todas las respuestas. No sabía si su plan funcionaría a la perfección, ni si lograría llevar a los felinos a salvo hasta el santuario en India. Pero lo que sí sabía con certeza era que esa noche tomaría las riendas de su propia historia. Ya no se limitaría a observar y documentar el sufrimiento. Ahora era él quien escribiría un nuevo capítulo, uno donde al menos algunos de esos animales conocerían la libertad que tanto merecían. Las sombras se alargaban a medida que el sol se ocultaba, y Malik trabajaba con determinación. La ansiedad le hizo cometer un par de errores, pero cada error lo enseñaba algo nuevo. Cada segundo que pasaba se sentía más conectado con su propósito. De repente, un sonido rompió el silencio. Un guardia. Malik contuvo la respiración y se escondió detrás de una de las jaulas vacías, su corazón palpitando como un tambor. Cuando el guardia se alejó, Malik sintió una mezcla de alivio y adrenalina. Sabía que debía apurarse, pero la tensión del momento le recordaba lo que realmente estaba en juego. No solo se trataba de él, sino de las vidas que colgaban de un hilo. Su determinación se renovó. Con más prisa, pero sin perder la concentración, continuó su labor. Finalmente, logró abrir el primer recinto. Un rugido suave y esperanzador resonó dentro. Era una hembra de leopardo que había estado atrapada allí durante años. Malik se acercó con cautela, sus ojos llenos de empatía. La miró a los ojos y sintió una conexión inmediata. «Eres libre», susurró. Con un movimiento ágil, la felina salió de su jaula y se adentró en la oscuridad del recinto. Su instinto la guiaba. Malik sonrió, un brillo de esperanza iluminando su rostro. Era solo el comienzo, pero se sentía como si la carga del mundo se hubiera aligerado un poco. Con el tiempo en contra, Malik se movió rápidamente hacia los otros recintos. En su mente, un plan comenzó a tomar forma. Podía sentir la energía de su propósito y con cada jaula que abría, la convicción de que estaba haciendo lo correcto se hacía más fuerte. Sin embargo, su trabajo no solo era liberar a los animales, sino también planificar su viaje hacia la seguridad. Después de abrir varias jaulas, Malik sabía que tenía que hacer algo más que liberar a los felinos. Necesitaba la ayuda de otros. Con un teléfono viejo que había escondido, envió mensajes a sus amigos, activistas que compartían su pasión por la vida salvaje. «Estoy dentro. Necesito apoyo. La misión de la libertad ha comenzado», escribió. El tiempo corría, pero su fe en la comunidad lo mantenía motivado. ¿Qué harías tú si estuvieras en la posición de Malik? ¿Tomarías el riesgo por salvar a estos animales? La lucha no se detiene aquí. Malik sabía que su historia se entrelazaba con la de cada felino liberado. Había mucho trabajo por delante, y aunque la noche se hacía más oscura, una luz de esperanza brillaba en su interior. Si esta historia te ha conmovido tanto como a Malik, no te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete para ser parte de esta lucha por la libertad de los animales y únete a quienes creen que la vida salvaje merece respeto y protección. Juntos podemos hacer eco de sus voces y luchar por un mundo donde cada criatura tenga un hogar seguro y un futuro brillante. Recuerda, la historia de Malik es solo el principio. ¿Te unirás a él en esta valiente misión?